Hoy te voy a compartir cómo podemos hacer para aliviar, aunque sea un poquito, la pérdida de un ser querido. Y te lo voy a compartir de mi experiencia que he tenido sobre cosas que he mirado en la iglesia donde hacemos y también algo que me ha ayudado a mí cuando mi papá se fue. Y recientemente acabo de experimentar la pérdida de otra persona que impactó de gran manera mi vida y no pensé, la verdad, que me fuera a doler tanto, que me fuera a afectar tanto, que pueda sentir tanta tristeza por otra persona así que ni siquiera era de mi familia, pero sí era de otra familia, no de mi familia de sangre, pero mi familia en Jesús, mi familia en mis sueños, en mi emprendimiento, una mentora, una maestra. Y no soy una experta en esto, pero como te digo, solo te voy a compartir lo que a mí me ha ayudado. Si conoces a alguien que creas se pueda beneficiar con este video, te invito a que lo compartas. Y varias cosas que he estado aprendiendo toda esta semana, ¿verdad? Una de las que ya había aprendido es que tratemos de pensar en que, bueno, si creemos en que Jesús está vivo ahora, que yo creo en Jesús, ¿verdad? No te estoy diciendo aquí que trates de creer lo que yo creo, pero una de las cosas que me he encontrado es que si yo creo que Jesús resucitó, entonces tengo que también tener la esperanza de que mi papá, aunque ya no está aquí, está con él, porque está con Jesús, es espíritu ahora, se quedó su cuerpo nada más, dejó su cuerpo, pero él sigue vivo, ¿verdad? Esa es la primera idea que me ha ayudado. La segunda idea que me ha ayudado es que mi papá vive a través de mí. Todo lo que él me enseñó, todo lo que las experiencias que tuve en él me formaron de alguna manera. Entonces, la manera en que yo me comporto, la persona a quien yo soy, es parte de mi papá. Entonces, no se fue totalmente porque él está dentro de mí, él está viviendo a través de mí, ¿verdad? La tercera idea es de que tratemos de encontrar algo positivo, algo bueno dentro de todo el dolor que estamos sintiendo. Y eso yo sé que es algo bien difícil porque uno se pone a pensar cómo algo tan doloroso, cómo puedo pensar en algo bueno de algo tan doloroso, ¿verdad? Y todas las personas, bueno, no importa cómo tú estés experimentando esto, no importa si fue repentino, si ya sabías que a lo mejor se iba a ir, de todas maneras nos duele y no hay manera de que no nos vaya a doler, ¿verdad? Pero esta idea la aprendí de una de las mentoras de la que se acaba de ir este fin de semana, que escuché de una frase que ella dijo: no dejes que ninguno de los problemas, de los más malos momentos que estás viviendo, se desperdicien. Y lo que esta frase quiere decir, que también nos ayuda a esta idea de encontrar algo bueno dentro del dolor, es eso mismo, que necesitamos aprender, sacar algo positivo, aunque sea algo malo de eso, ¿verdad? Y en base a eso, esa es la frase que también yo usé, y en base a eso, algunas cosas que yo encontré que puedo aprender de la vida de mi papá es lo que yo viví con él, ¿verdad? Que la importancia de las palabras, de cómo le hablas a las personas, cómo hace sentir a las personas. Mi papá siempre me hablaba frases, me animaba, me hacía sentir especial, me hacía sentir que yo podía lograr cualquier cosa. Y entonces eso es algo que también pues puedo enseñar a mis hijos especialmente, y esa es la segunda cosa que aprendí de la vida de mi papá, que es bien importante la comunicación, ¿verdad? Porque yo no la tuve cuando mi papá tuvo un accidente, ¿verdad? Hace por más de 20 años. Entonces, cuando pasó ese accidente, mis hermanos y mis hermanas eran adolescentes y yo ya estaba acá en Estados Unidos. Entonces, yo no tuve la comunicación con ellos, yo solamente me preocupé por trabajar y mandar dinero y después en mis propias cosas, pero nunca me puse a pensar que ellos necesitaban
de mi papá, todo lo que mi papá puso dentro de mí en mi adolescencia, ellos no lo tuvieron. Entonces mi papá les hizo mucha falta y luego yo tampoco, como nunca me di cuenta porque nunca hablé con ellos. Entonces por eso es algo que es bien importante, la comunicación, especialmente con nuestros hijos, algo de lo que he estado hablando mucho de mis videos. Por eso ahora una de mis metas es lograr la mejor comunicación que se pueda con mis hijos y con mis seres queridos, ¿verdad? Con las personas que más quiero, tener esa comunicación, porque es bien necesario que uno hable con ellos, porque pueden pasar cosas así, ¿verdad? Y la tercera que nos va a ayudar, esta última que te voy a compartir ahora, que nos va a ayudar a encontrar, porque a mí me ayudó a encontrar cómo voy a celebrar, cómo voy a encontrar algo bueno en el dolor, pues aprendiendo de la vida de la persona que tú más querías, ¿verdad? A lo mejor tú pasaste mucho tiempo con la persona que tú querías. En mi caso, yo no. Como te digo, mi papá tuvo su accidente hace más de 20 años antes de que se fuera y me perdí muchos momentos con él, ¿verdad? Entonces, también cuando era niña, pues estuvo conmigo los poquitos momentos que estaba conmigo, me daba todo lo mejor, de verdad, me hablaba súper bien, pero él pasaba la mayoría del tiempo trabajando. Entonces, hay muchos momentos que él pasó con otras personas y esta que te voy a decir ahora es mi favorita, que la acabo de experimentar, y es celebrar la vida de esa persona que se fue, con las personas que lo conocieron, con las personas que estuvieron cerca de él, que lo querían, que es algo que yo quise hacer con mi papá cuando él se fue, porque no pude ir a estar después de no haber estado con mis hermanos, con mi mamá todo ese tiempo. Todavía cuando él se fue no pude ir, no pude estar con ellos, abrazarlos en esos momentos. Pero entonces yo había visto en la iglesia donde yo voy que hacen la celebración de la vida de la persona. ¿Y qué es la celebración de la vida de una persona? Es eso, una reunión que se hace donde todas las personas hablan de qué manera les impactó, de qué manera los ayudó él en la vida, cuando estuvieron con él, ¿verdad? Con la persona que se haya ido. Yo traté de hacer eso, pero desafortunadamente solo un par de personas quisieron compartir, ¿verdad? Lo que aprendieron de mi papá, cómo él era con ellos. Y entonces me quedé con esa hambre, ¿verdad? Otra cosa que también yo quería hacer era, sí lo hicieron, pero yo quería hacer, pero que se vistieran todos de blanco, porque mi papá fue una luz, ¿verdad? Para mí, y eso quería yo, no que vistieran todos de negro, y cada quien, te digo, tiene sus ideas, pero para mí eso era una poquita parte de lo que yo quería haber celebrado la vida de mi papá, ¿verdad? Que vistieran todos de blanco, y me parece que sí lo hicieron, vistieron de blanco. Y entonces es otra cosa que puedes hacer, y eso te va a ayudar porque vas a darte cuenta de todas las historias que otras personas vivieron con tu papá. Te vas a reír, vas a llorar, vas a, ¿verdad?, gritar, a lo mejor vas a descargar muchísimas emociones, y te lo digo porque lo acabo de experimentar este fin de semana. No tuve la oportunidad de hacer eso con mi papá, pero este fin de semana mi mentora, Jessie Lee se llama, ella la conocí en el internet. También esta celebración que hicieron de su vida me ha llevado a conectar muchas cosas y entender más que mi papá siempre, aunque no sabía quién era yo, porque por todo ese tiempo que estuvo mal ni siquiera sabía quién era yo la mayoría del tiempo, solo una vez en esos 20 y pico de años me llamó hija. Entonces es otra cosa que yo venía cargando. Y cuando tú tienes una celebración así de vida, conoces más a la persona y descargas todas tus emociones en un lugar que es seguro, en un lugar donde todas las personas están unidas por ese dolor y estar celebrando. Y es algo muy bonito que yo te recomiendo que hagas. Yo sé que esto no sé en otros lugares, yo creo que en México no se acostumbra a hacer esto, pero yo es una
es una tradición que yo quiero seguir haciendo, porque nosotros hicimos eso en el grupo con el que yo empecé a trabajar con ella en su grupo de network marketing y aprendiendo de ella sus clases por el último 18 meses. Está trabajando más intensa con ella. La conocí desde antes. De hecho, al principio que la conocí, como en el 2019, 2020, no me caía bien porque pensaba yo que era demasiado escandalosa, pero después me fui dando cuenta que era una muy buena persona, una persona que estaba animando muchísimo, que nos enseñaba, ¿verdad? Con estos 18 meses que estuve con ella, más aparte de los lives que ella hacía, videos live que ella hacía, de los podcasts, ella siempre estaba en las clases que nos daba diciéndonos que todos valíamos mucho, que todos podemos luchar por lo que queremos, que no nos detengamos por lo que nosotros queremos lograr, que no dejemos de ser quien nosotros queremos ser, que nosotros tenemos un propósito importante en nuestra vida y que no paremos de hacerlo, ¿verdad? Por miedo a no ser aceptados por las demás. Y muchas de esas cosas eran cosas que mi papá me decía. Entonces, cuando yo miré ayer, por 3 días tuvimos esta celebración donde miro tantas y tantas personas conectadas de todo el mundo, hasta de África, de España, de Francia, conectados, unidos, compartiendo cómo esta persona les impactó su vida. Yo me pongo a investigar y digo, ¿cómo una persona puede ayudar, puede impactar a tantas personas? Y cómo es que yo llegué a su vida, ¿verdad? A pesar de que me caía mal, no quería saber nada de ella porque yo pues soy como más callada y ella era súper loud, como dicen, y cómo yo llegué ahí. Entonces, a través de esta celebración que tuvimos de su vida, donde todos compartieron, muchas personas compartieron, muchísimas. La celebración de ayer fue hasta 3 horas de personas compartiendo cómo ellos les impactó en su vida. Yo me di cuenta que mi papá, y muchas personas hablaban de esto, ¿verdad? Muchas cosas que pasaron, empiezas a conectar por qué pasaron las cosas y cómo ella te decía las cosas y te las dijo por alguna razón. Y yo empecé a conectar también, dije, con mi papá. Yo me di cuenta de que mi papá, aunque no me conocía, yo creo que estaba conectado con Dios, no sé, a lo mejor uno ve lo que quiere ver, pero de alguna manera mi papá me guió a que yo la conociera a ella, estoy pensando, porque una de las cosas que yo más extrañaba de mi papá era que él era la única persona que me hacía sentir que yo podía lograr cualquier cosa, lo que me propusiera. Y entonces cuando él tuvo su accidente, nunca más nadie me volvió a hablar de esa manera. Y aunque yo la miré la primera vez y no me caía bien, la ignoré, dije, no, esta chica es demasiado para mí. Yo ya estaba en la búsqueda de encontrar algo para ayudar a mi papá, porque mi papá en su accidente se dañó su cerebro, entonces yo quería buscar algo que lo ayudara a mejorarse, aunque sea un poquito, y me había encontrado en mis investigaciones con la alimentación keto y que cómo funcionaba, y como ya había estado haciendo mis research, mi investigaciones sobre eso, porque empezamos a usar la alimentación keto para ayudar a los problemas de azúcar de sangre de mi esposo, pero luego de ahí me di cuenta que esta alimentación hacía que nuestro cuerpo produzca cetonas y esas son muy buenas para el cerebro, y entonces me encajé ahí y seguí aprendiendo, buscando información, cómo hacer, y yo hablaba con mis hermanas y cómo podemos hacer para que mi papá siga esta alimentación, y pues era difícil, ¿verdad? Porque yo acá, ellas allá con sus problemas, que yo nunca tuve la comunicación, pero luego buscando en eso encontré un video de ella precisamente donde hablaba de las cetonas y los beneficios de la energía, el cerebro y todo eso, y entonces empecé a escucharla y después no pude parar porque
ella hablaba siempre de eso. Yo pienso que era lo que mi papá me decía, pero no me daba cuenta yo, pero ella estaba alimentando nuevamente en mi vida todo lo que mi papá me decía cuando yo era niña. Entonces, es así como yo llegué a la vida, y justamente cuando yo decido empezar a acercarme más a ella, empezar a trabajar con ella, después de unos días mi papá empieza a ponerse mal. Yo tenía la esperanza de que mi papá se recuperara, de volverlo a abrazar, de volver a estar con él, y yo creo que Dios conectó ahí las cosas, porque la esperanza que yo tenía de volver a abrazar a mi papá, de que él me volviera a conocer, estuviera mejor, se iba a terminar muy pronto, porque después de los 6 meses que me uní, empecé a estar más cerca de Jessie Lee, que la veía por hasta 3 horas por semana. Hablamos por FaceTime, hablamos por Zoom. Entonces, como la conocí, aprendí más de ella, y siempre estaba alimentándonos y diciéndonos todo lo que podíamos lograr y cómo hacerlo y que nosotros podemos. Y mi papá ya no iba, yo iba a perder esa esperanza. Entonces mi papá se fue con Dios y yo seguí quedando con ella. Y todo va conectando así, porque a lo mejor no sabía ni cómo hacer este video, porque una noche que no pude dormir, y yo decía, ¿cómo una persona puede ser así, verdad? ¿Cómo puede uno quedarse tranquilo después de haber perdido un ser querido? ¿Qué es lo que tiene esa persona? Entonces, ¿verdad? Empecé a investigar más, y justamente hoy en uno de mis devocionales que escucho todas las mañanas, me di cuenta de que en la Biblia se habla de disciplinas que nos enseña, ¿verdad? Que nos enseñó Jesús. Y me estaba dando cuenta, estaba leyendo y escuchando, y las disciplinas que nos dan aquí, y que yo pienso que me conecta, porque la mayoría de las personas que hablan de Jessie Lee hablan de su disciplina. Ella tenía muchísima disciplina, y las disciplinas que están aquí en la Biblia que nos enseña Jesús es cosas que ella hacía. Una de ellas es meditación. Ella meditaba, nos hablaba de meditar, de orar, ¿verdad? Ella también oraba, nos hablaba de orar. La disciplina del compañerismo. Era una persona que era así, tenía una disciplina. Ella creó un equipo, creó un imperio, que se llama el imperio de acompañamiento, de amistad con muchas personas. Ella hacía eso. Y también de la administración, ¿verdad? No solamente la administración del dinero, sino la administración de talentos, de educación, de intereses, de todo lo que, de cómo administrar esos talentos que Dios nos dio y darlas con gozo. Y eso era cosa que ella hacía. Entonces yo creo que aquí encontré parte de mi respuesta, y que ahora me va a ayudar más a superar lo de mi papá. Ella la encontré para que me mostrara cómo uno puede lograr llegar a hacer eso. Ella tenía todas estas disciplinas, también la de generosidad, súper generosa, a dar y a vivir así, y enseñar a los demás, y compartir, y dejar esa semilla para que más personas la sigan haciendo. Y todo apunta a Jesús. Otra vez, ¿verdad? A que si creemos en que Jesús resucitó, entonces si nosotros seguimos sus enseñanzas, su camino, entonces Él nos va a ayudar a tener la sabiduría así como ella la tenía. Ella era muy cercana a Jesús. De hecho, ella fue la persona que me enseñó a compartir mi fe, a compartir cómo Jesús me está ayudando, a compartir las oraciones que te comparto, porque antes las personas que me han enseñado decían, no compartas nada de eso, porque si hablas de religión, mucha gente ya no te va a querer, no te va a aceptar. Pero ella me enseñó a que no, que uno tiene que compartir lo que uno es
con todo, si tienen miedo, si te aceptan o no. Y esa es otra cosa que yo creo que me hacía mucha falta. Mi papá me enseñó todo eso, me enseñó que yo podía hacer mucho, pero cuando yo era niña sentí mucho rechazo de todas las personas, de todos los chicos de mi edad, no de todos. Tenía muy poquitos amigos, y la mayoría de los demás yo me sentía rechazada porque decían que era muy aburrida por varias cosas, ¿verdad? Incluso en la secundaria, en la prepa, me hicieron bullying. Entonces todas esas cosas me fueron llevando a que poquito a poquito dejara de ser yo, y que todo lo que mi papá me iba inculcando cuando yo era chica, el tiempo que pasaba conmigo, se me fuera olvidando, incluso de adulta, ¿verdad? Era muy seria, dejé de ser totalmente yo. Y yo creo que mi papá, no sé, habló con Dios, conectó con él, le dijo, conecta a Claudia con Jessie Lee, porque ella necesita saber que no tiene miedo de ser quien es, que tiene que luchar por lo que quiere, que tiene que vivir haciendo lo que ella cree. Y ese es el mensaje que te quiero compartir hoy, que tú hagas las cosas que tú quieres hacer, no para complacer a los demás, no para tratar de encajar en un grupo, dejando de ser tú. Si tienes que dejar tú, entonces ese grupo no es para ti. Yo no sabía eso, yo lo aprendí eso con ella, y así es como podemos nosotros aprender de la vida de las personas que se nos fueron. Si yo no hubiera estado en esta celebración de la vida de Jessie Lee, yo no hubiera podido conectar todo esto, no hubiera podido experimentar cómo mi papá puede seguir, aunque lo decía, viviendo a través de mí, cómo yo puedo seguir su legado, y también ahora el de ella, ¿verdad? De que podemos lograr todo lo que queremos, de cómo ser estas disciplinas, y de cómo podemos ayudar a los demás, de que encontrar nuestro propósito, que nuestro propósito es una de las cosas, y casi siempre las cosas más difíciles por las que hemos pasado, que Dios nos dejó pasar por eso, para que nosotros podamos ayudar a los demás. Cualquier problema por el que tú estás pasando, si tú has pasado, si has superado, si lo has superado, entonces eso es parte del propósito, porque Dios te está dando las herramientas cuando pasas por todo eso, para que luego tú vayas y ayudes a las demás personas que van a pasar por lo mismo, y que lo lleves a Él, porque Él es el que nos ayuda a atravesar todo esto. Él es el que nos da fuerza y nos da guía para seguir adelante a pesar de cualquier adversidad. Así que ese es el mensaje que te quería compartir hoy. Si encontraste valor, te invito a que lo compartas con alguien que creas se pueda beneficiar. Recuerda, ¿verdad?, que ellos no se van, siguen aquí dentro de nosotros por todo lo que nos enseñaron, y nosotros podemos aprender de su vida. Y cómo podemos encontrar algo bueno, pues celebrando la vida, haciendo esta reunión donde varias personas compartan lo que él fue, cómo los ayudó, cómo los impactó, o ella. Así que te mando un súper abrazo, gracias por tu tiempo, Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.